buenas tardes. Proseguimos con el programa establecido en las jornadas y en este capítulo siempre dedicamos a presentar los libros que resultado de los trabajos que estamos realizando en el curso del año. En esta jornada del jueves presentaremos dos libros editados por Incuna, que corresponden en primer lugar al libro de actas de las jornadas del año pasado, titulado Hacia una nueva época para el patrimonio industrial. El New Deal, como llamábamos nosotros, en las jornadas del año pasado, que tuvieron una importancia cualitativa, digamos, en este caso, y una especial circunstancia, ya que estábamos en plena pandemia, y fue cuando ensayamos este tipo de congresos de formato híbrido, una parte presencial, que en el año pasado fue muy pequeña, y online, lo que permitió que tuviésemos una participación muy importante de diferentes países del mundo y de personas de todas las latitudes, y también con un enfoque que se atuvo mucho a la circunstancia que se está viviendo. Lo de la nueva época para el patrimonio industrial va un poco en relación con la crisis sanitaria y pandémica que estamos viviendo, también con esos cambios de las formas y estilos de vida en los cuales digamos, se modificaba todo. En primer lugar, la irrupción del teletrabajo como un elemento ya que llegó para quedarse y que en aquel momento implicaba un cambio de vida importante, de vivir o convivir en el marco muy estrecho de las casas. Por otra parte, la digitalización, la socialización de una forma distinta, es decir, en el patrimonio, todos estos procesos de valorización relacionados con los museos, con las economías de la cultura, con los itinerarios turísticos, sufrieron una mutación impresionante, en aquel momento un cierre y por otra parte el reto, la posibilidad y la oportunidad de convertir la necesidad en virtud, y para eso de trabajar con nuevos elementos de difusión, de divulgación, de investigación, cuyos resultados deben y tienen que conocerse. Por eso, en este caso de las publicaciones, resultado de las reflexiones del año pasado, ya planteamos la convivencia del entorno digital en las publicaciones con el entorno impreso. De hecho, tenemos libros publicados y os ofrecemos la posibilidad no solo a los autores y a los ponentes que ven publicado su trabajo, sino también a aquellos otros que puedan estar interesados y que al final de esta brevísima presentación pues se dará los correos o nuestra página web donde tenemos el fondo editorial, que es www.ices.com. En este sentido, el año pasado planteamos el Congreso de Hacia una nueva época en el patrimonio industrial con el estado de la cuestión. ¿Qué es el patrimonio industrial? ¿Para qué sirve? ¿De qué forma lo entendemos? Utilizando una palabra que no todos interpretan de la misma manera, y en ese sentido se inició con aportaciones internacionales que van en el primer apartado. El primer apartado, que se llama Patrimonio Industrial, una visión internacional, cross-section. Ahí incluimos artículos y trabajos e investigaciones de diferentes países, por primera vez de Asia, que desde el marco europeo y más específicamente español no se conocía mucho el gran interés que ha despertado y el desarrollo de las investigaciones y de la aplicación al territorio del patrimonio industrial. Y esta primera parte pues, tiene importantes aportaciones desde diferentes lugares, como digo, desde India, desde Grecia, desde Alemania, algún artículo también del marco español, para seguidamente ofrecer otra posibilidad que el año pasado se planteó con nuestros colegas italianos de la IPAI, coordinado por Eduardo Currá, presidente de la IPAI. Se ofreció la oportunidad de un marco específico de Italia, de conocer el qué grado de conservación, seguridad y gestión del patrimonio industrial en Italia, que ocupa otro capítulo en el libro. En tercer término, la gestión y perspectivas de los museos en tiempos de COVID-19.
Se plantearon museos industriales y técnicos, ya desde el caso asturiano, el caso catalán, desde Brasil, desde Italia, desde las colecciones fotográficas del País Vasco, etc. Para plantearse posteriormente, y dado la casuística que queríamos el año pasado, era el tema del transporte y de las movilidades históricas. Medios de transporte y movilidades históricas que, con una introducción de Inmaculada Aguilar que se pone en el marco general, va desglosando y planteándose diferentes intervenciones que vienen reflejadas en un capítulo del libro y todo ello conforma el volumen 1. Tenemos cerca de 90 ponentes que ocupan 1.100 páginas, con lo cual el planteamiento editorial este año en esta colección Los ojos de la memoria, en este número 24, se plantean 2 volúmenes en los cuales hemos tratado de editar secciones temáticas que sean homogéneas para el manejo y el trabajo del libro como medio de consulta y para que todos los ponentes y articulistas vean reflejados sus trabajos con cierta coherencia. Por otra parte, en el volumen 2 agrupamos el resto de secciones del Congreso del año pasado, que en una primera parte era la transición ecológica y energética para el patrimonio industrial, con casuística y casos de diferentes regiones y de diferentes países, y luego un gran apartado de transtextualidad, donde nosotros incluimos aspectos de memoria del trabajo, culturas del trabajo, economía circular, arquitecturas, historia técnica y turismo. Terminando el libro con una adenda gráfica que recoge ese tipo de actividades complementarias que hacemos y como hacemos este año, con visitas, itinerarios, rutas, etcétera, etcétera. Estos son los aspectos editoriales, me voy a detener, sí, la primera parte, como comentaba, con algún artículo que destaco, por ejemplo, el acercamiento al patrimonio industrial de la India, muy poco conocido, y Moushri Joshi, que es una investigadora, arquitecta, especialista en ferrocarriles, que ha hecho y ha expuesto un trabajo de forma muy amena, muy periodística, por decirlo de alguna manera, sin perder el rigor, sobre cómo han elaborado el inventario del patrimonio industrial de la India, que es realmente espectacular. Por otra parte, Xiao Weilin, desde China, nos planteó también toda la metodología de trabajo e investigaciones que están desarrollando en Taiwán y que también se plantea en una iniciativa muy interesante, la ANI, que en este momento coordina a todos los países de ese área en digamos, en un organismo que da cuenta, organiza eventos y coordina investigaciones en esta materia. Por otra parte, comentaba el hecho italiano, los artículos de medio de transporte y movilidades históricas que hablaba, las experiencias de gestión de los museos, el papel de los nuevos elementos conceptuales que se realizan con respecto al transporte, con respecto a otras cuestiones, y en este caso, perdonad que se me ha pasado aquí experiencias de profesiones en Asturias. bueno, otros artículos interesantes que resaltamos en este aparato conceptual que se expuso en el Congreso y resultado de investigaciones, algunos de los cuales realmente importantes, como el Atlas del patrimonio cultural como instrumento para concebir el patrimonio cubano, en especial el patrimonio de La Habana, con varios especialistas que intervinieron, artículos o elementos muy relacionados con la vida cotidiana, con enlaza el transporte con la ciudad, como es las aportaciones de, en este caso, de José Ramón Alonso Pereira y otros muchos, y también un apartado siempre importante de 2 países, de Brasil y de México, como este año, que nos llegan muchas experiencias interesantes desde el punto de vista de valoración arquitectónica, de investigación y sobre todo de esa aplicación y usos al territorio del patrimonio. Esta colección, Los ojos de la memoria, ya publica
con el que nos va a presentar ahora el profesor Ángel Martín, que es el número 25, este es el número 24. Todo el fondo editorial se puede consultar, incluso conocer desde esa página web que comentaba anteriormente. Y no, por mi parte, yo tampoco no quiero entretener más una mañana tan apretada y sobre todo teniendo en cuenta que Ángel nos va a presentar ahora un libro extraordinario, resultado de un trabajo de investigación que él ha impulsado y coordinado sobre el paso de la granja agronómica en Gijón a parque científico y tecnológico. Entonces, sin más, y recordando que quien quiera estar interesado en los libros, sobre todo teniendo en cuenta que muchos lo estáis viendo desde lugares distintos y distantes, podéis entrar en esta página web, veréis todo el fondo histórico editorial de nuestras publicaciones, casi 200 publicaciones, y por el medio del correo electrónico también podéis estar interesados y nosotros atenderemos, enviaremos los libros con los gastos de correos correspondientes, pero en este caso nos atenemos a esta nueva normalidad híbrida en la que estamos, presencial y virtual. Dejo la palabra a Ángel Martín. Muchas gracias, Miguel.